En julio del año 1854 se presentaron en Turín los primeros casos de cólera. Y don Bosco dio los siguientes consejos a sus jóvenes del oratorio que se habían convertido en voluntarios para asistir a los enfermos. Es largo el texto, pero voy a decir algunas ideas principales de él que pueden servirnos. Primero dice el santo: vosotros estad tranquilos. ¿Y cuál es el significado de estar tranquilos? Dice él: debéis vivir en gracia de Dios. Primer consejo. Segundo consejo: cada día un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria. Y así, todos los días. Tercer consejo: hacer una buena confesión y comunión. Y dice el santo: si todos vosotros os ponéis en gracia de Dios y no cometéis ningún pecado mortal, yo os aseguro que ninguno será atacado por el cólera. Acá podemos decir, bueno, por el virus que hoy día nos aqueja. Pero si alguno se obstina en seguir siendo enemigo de Dios, yo no podría garantizar lo mismo para él ni para ninguno de esta casa. Son pequeños consejos que hay que tenerlos siempre presente en la vida de los santos. De hecho, al final de esa carta del santo, dice que en esos tiempos de los 40 jóvenes que han asistido a los enfermos, ninguno padeció de ese virus. Por eso es que podemos preguntarnos, ¿cómo sabemos si estamos en gracia de Dios? Como explica Santo Tomás de Aquino, dice que el conocimiento del estado de gracia, es decir, cuando hemos recibido la gracia santificante por medio de la confesión, que nos han devuelto la gracia santificante, o por el sacramento del bautismo, o por otro sacramento recibido dignamente, dice, puede darse de dos modos diversos. Primero, dice el santo, por revelación, lo cual evidentemente es un privilegio particular de pocos. ¿Qué significa esto? Por revelación, un privilegio de parte de Dios. Y aquí, digamos, podemos pensar en los santos, en muchos santos de la historia. Pensemos en San Luis Rey de Francia, Santa Teresita, Santo Dominguito Sabio, y tantos otros santos que dicen en sus libros que no cometieron ni siquiera pecado deliberado. Es decir, que siempre estuvieron en gracia de Dios. Y también, en segundo lugar, dice Santo Tomás, a través de algunos signos, es decir, el modo ordinario para alcanzar el conocimiento de la gracia. ¿Qué significa esto? Acudir justamente a los sacramentos para estar justamente en gracia de Dios. Por eso es que el Catecismo de la Iglesia Católica dice: la gracia, siendo de orden sobrenatural, escapa a nuestra experiencia y solo puede ser conocida por la fe. Al mismo tiempo, el Catecismo, comentando aquellas palabras de nuestro Señor en el Evangelio de San Mateo 7:21, por sus frutos los reconoceréis, dice que los beneficios de Dios en nuestra vida y en la vida de los santos nos ofrece una garantía de que la gracia está actuando en nosotros y nos invita a una fe cada vez mayor y a una actitud de pobreza llena de confianza. Es decir, que más allá de nuestras miserias, defectos y errores, sin embargo, siempre está actuando la gracia. Pero de modo particular, cuando estamos en gracia de Dios, es decir, sin pecado mortal, cuando hemos recuperado la gracia santificante. ¿Cómo conjeturar
en el estado en que se encuentra mi alma. ¿Cómo podemos distinguir, cómo podemos ver si nuestra alma está en gracia de Dios o no? Los santos dicen que es primero por el testimonio de la conciencia, que entraña, es decir, que la conciencia enseña, que es capaz de reconocer cuando uno está en pecado mortal. Dicen, el no tener conciencia de pecado mortal, el dolor sincero de los pecados cometidos, el propósito de la enmienda y el horror del pecado, y el cumplimiento de los preceptos divinos, la victoria de las tentaciones, el amor a las virtudes y el esfuerzo por evitar incluso el pecado venial. Eso es tener buena conciencia. Eso es tener buena conciencia de que el alma está limpia. En segundo lugar, el deleite por las cosas divinas, es decir, el gusto por la palabra de Dios, la devoción a la Eucaristía, a la Virgen, la frecuencia a los sacramentos, particularmente la penitencia y la Eucaristía, y especialmente por medio de la oración, como decíamos ayer. El tercer paso, justamente para darnos cuenta de que el alma está en gracia, es el desprecio de las cosas mundanas. Es decir, no tener apego a las cosas de la tierra, el no sentir gusto por la vanidad del mundo, el huir de la ocasión del pecado. Estas tres cosas, digamos, el testimonio de la conciencia, el deleite de las cosas divinas y el desprecio de las cosas mundanas, hace caernos en la cuenta de que si no caemos en esto, tenemos una buena conciencia de no tener pecado mortal. Por eso la Escritura nos enseña la vigilancia, velad y orad para no caer en la tentación. A la perseverancia y la santificación, sed santos porque yo soy santo, le dijo Dios a Moisés en el monte Sinaí. Teniendo en cuenta esto, sabremos si estamos en gracia o no. En nuestros tiempos es absolutamente necesario que estemos en gracia. Y si la hemos perdido por la miseria humana, hay que recuperarla lo antes posible. Recordemos los mandamientos, 1 por 1, del 1 al 10. Cristo no vino a abolirlos, sino a darles cumplimiento, dice el Evangelio de hoy día. Entonces, vamos a pedir la gracia a la Virgen Santísima, nos alcance ella, su divino Hijo, de siempre tener el alma limpia, sin pecado mortal, sin pecado venial e incluso sin pecado deliberado. Esto sí será propio de la gracia divina.